el empezar el episodio de manera orgánica me parece súper chévere porque no es como que 3, 2, 1, este es un episodio en el cual tienes que estar pues al 100% y te vamos a dar todo cuadrado y extremadamente estructurado. Es un podcast. Entras relajado. Entras relajado, te sientas pues o estás caminando o estás cocinando para obtener información de valor relevante a lo que te debería importar, que es pues tu salud, pues tu nutrición y también como hemos tenido estos últimos episodios, ¿no? Actividad física, entrenamiento funcional, alto rendimiento, triatlón, ¿no? No es solamente nutrición pura y dura. Tal cual. Sí. El día de hoy tenemos de nuevo a el gran Diego Bernardi Espinosa. Nos visita después de algunas semanas habiendo tenido otros invitados. Pues de nuevo, como siempre, Diego, es súper chévere grabar juntos pues porque la dinámica que tenemos, aparte de que trabajamos juntos en el consultorio, es bacán porque pues a los dos nos apasiona el mismo tema, ¿no? Nutrición. Sí. De hecho, tu lado es mucho más tirado a la parte de culturismo, pero también es nutrición deportiva, ¿no? Totalmente. Sí. El día de hoy, y antes de empezar este episodio, queríamos agradecerle a algunas personas, ¿verdad? Queremos agradecerle a Memo, Rafael, Pedro, Diego, otro Diego, Nicolás, Rodrigo, Mónica y el gran Cuchi, más conocido como Josué, porque es de esas personas que pues no le dicen por su nombre, le dicen por su apellido. Por su apodo, perdón. Entonces todo el mundo le dice su apodo, nadie le dice por su nombre. Claro. Sí. Estas personas son quienes interactuaron con nosotros para poder elaborar el episodio de hoy. Entonces, nos dieron pues estos temas en los cuales les parece súper importante e interesante y quieren tener respuestas a preguntas en realidad súper buenas, ¿verdad? Vamos a hablar el día de hoy de nutrición. Vamos a hablar de nutrición deportiva, vamos a hablar de nutrición en la composición corporal, vamos a hablar de un poco también de culturismo y vamos a hablar un poquito de nutrición deportiva en alto rendimiento, específicamente en fútbol. Sí. Entonces, digo, ¿qué sucede cuando alguien va al consultorio y pues nos dice cómo hacen ustedes para medir el porcentaje de grasa? Y de hecho, más específicamente, y es un término que mucha gente no conoce, que es la composición corporal, ¿no? Porque, por ejemplo, el día de ayer hemos tenido un paciente que me decía, es que yo quiero bajar de peso. Y obviamente indagando y pues en la parte de educación nutricional, nos dimos cuenta, junto con ese paciente, que lo que él quiere no es bajar de peso. Porque lo que dice la balanza le importa muy poco. A lo que se refería es que quiere cambiar su composición corporal. ¿Y qué significa esta vaina? Que pues lo que quiere es normalmente, no siempre, pero lo que normalmente sucede es que quiere tener menos grasa y más masa muscular. O sea, estar más fit, más marcado, más definido, tener, ¿no?, un poco más de digamos, estética. Claro. Ahora, es cierto también que la estética es súper subjetiva. ¿Por qué? Y es algo que siempre decimos, pero nos encanta repetirlo, los cánones de belleza o la estructura que existe a nivel social de belleza es extremadamente efímera y irreal, ¿no? ¿Por qué quieres tener el abdomen marcado? ¿Cuál es la razón detrás de eso? Claro. ¿Es porque, pues, por la razón de tu deporte necesitas tenerlo? ¿O es simplemente porque quieres tomarte una foto en la playa? Habría que ver cuál es el motivo y, sobre todo, si es que estás dispuesto a hacer ese sacrificio para llegar a ese objetivo, ¿no? Exacto. Y, de hecho, el día de hoy, viniendo al estudio, justamente conversábamos de eso, ¿no? Mira, sí, porque tienes un huevo de actividad al día y haces un ejercicio o algún tipo de actividad física demandante, tienes el abdomen marcado, genial. O sea, es una consecuencia de. Pero pensar que ese es el objetivo o la meta, específicamente por estética, claro, normalmente es súper irreal, ¿no? Claro, en mi caso obvio, es el objetivo, pero al final es como muchas veces está pasando, sobre todo ahora que el culturismo en general crece, que se idealizan físicos, no voy a decir como el mío, pero se idealizan físicos como el de competencia. Y eso hace que la gente te diga, oye, yo me quiero ver así, pero no quiero competir. Es que no tiene sentido someter a tu cuerpo a ese estrés por nada. O sea, lo estás haciendo porque eres deportista y porque quieres llegar y, digamos, tener un buen desenvolvimiento y tener una buena posición en la competencia. Pero si simplemente quieres verte así, si pones una balanza no tiene tanto sentido, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Y para aterrizar un poco más este punto que me parece bastante interesante. Te gusta el jiu-jitsu, ¿ya? Digamos que te gusta el jiu-jitsu. Y quieres tener una pasada de guardia, pues, extremadamente eficiente y quieres saber 10 maneras y responder a 10 maneras para someter a alguien. Claro.
llegar a eso te va a tomar un huevo de entrenamiento. Son años de entrenamiento. Sucede lo mismo, ¿no? Si tu meta es un abdomen marcado porque sí, te va a tomar tiempo y probablemente no sea la mejor forma de hacerlo, ¿no? Pero si tu meta es, por ejemplo, ¿no?, tener el mejor rendimiento en el jiu-jitsu y por eso tienes el abdomen marcado, pues genial. Tal cual. O incluso por entrar a tu categoría de peso, te bajas un poco de grasa, perfecto, ¿no? Bien, entonces, y para aterrizar este punto, ¿cómo es que se lleva a cabo la medición del porcentaje de grasa para poder objetivamente medirle a una persona y decirle, oye, tienes tanto por ciento de grasa? Hay, pues, dos estrategias o, digamos, dos formas de hacerlo, ¿verdad? Que es como lo más conocido dentro de todas las que hay, porque hay varias. Pero dentro de estas dos son la bioimpedancia, que es una palabra grande, yo sé, pero significa solamente, pues, medir la densidad de tu cuerpo y de esa manera, con una fórmula, tener tu porcentaje de grasa. Y la otra es la plicometría o la medición por plicómetro o caliper. De nuevo, para resumir, hay dos. Una en la que agarras una maquinita y te dice cuánto, y la otra que alguien te mide los pliegues cutáneos o las grasitas que tienes en el cuerpo con un aparato como con una pinza, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, Diego? Bueno, en principio sabemos pues que la antropometría o plicometría va a tener un mayor grado de exactitud y sobre todo de replicación de medida a medida, ¿no? Que al final es lo que más nos interesa para medir a largo plazo el progreso. ¿Y por qué? Porque nos da una medida cruda y en base a esa medida nos da estimaciones. ¿Cuál es esa medida cruda? Que se van a medir al paciente una serie de pliegues cutáneos, el tricipital, que es el tríceps, el bicipital, que es el bíceps, el superiliaco, el supraespinal, etc. Y mediante eso vamos a tener la sumatoria de pliegues, que no es más que la suma de todos los pliegues que tienes, ¿no? Que los pliegues son pues, esa grasa que tienes acumulada a nivel subcutáneo, entre la piel y el músculo, digamos. ¿Y por qué es interesante esa medida? Porque si yo, por ejemplo, tengo 80 de sumatoria de pliegues y la próxima vez que vuelvo al consultorio tengo 70 de sumatoria de pliegues, sabemos objetivamente que hemos bajado 10 milímetros de sumatoria de pliegues y eso implica indiscutiblemente una pérdida de grasa. Ahora, hay diversas fórmulas en las cuales uno agarra alguna cantidad de esos pliegues, los mete a la fórmula y sale el porcentaje de grasa, que ya de por sí es una estimación, ya no es un valor tan certero como lo va a hacer la sumatoria como tal, pero es un valor que nos va a servir mucho y que además es muy atractivo para la gente porque quiere saber cuál es su porcentaje de grasa. Y también sabemos la cantidad de masa libre de grasa, que es la porción del cuerpo que justamente no tiene grasa, donde pertenece la masa muscular. Y por otro lado, la bioimpedancia, como bien has dicho, lo que hace es mandar unas descargas eléctricas al cuerpo, va a depender de la cantidad de puntos de contacto que tenga, pero normalmente son 2 o 4, y mediante eso, como esta electricidad va por el cuerpo, hay que entender que la electricidad va a pasar por donde hay agua, entonces no va a poder pasar por lugares donde hay grasa, pero al final la grasa la repele, entonces va a recorrer por la masa libre de grasa, y de esa forma va a dividir el cuerpo en masa grasa y masa libre de grasa. Y de esa forma vamos a saber cuál es nuestro porcentaje de grasa. ¿Qué pasa con la bioimpedancia? Que es el grave error, que es impreciso y poco replicable. Que es matizable esto. ¿Por qué impreciso y por qué poco replicable? Porque depende mucho del estatus de hidratación. Depende mucho de qué hemos comido. Depende mucho de si hemos entrenado o no. Depende mucho de la hora del día. Porque claro, y es algo muy común, se veía mucho en fútbol, yo tomo un montón de agua antes de mi análisis y va a salir que tengo más masa muscular y menos grasa, porque estoy variando la composición hídrica de mi cuerpo de forma aguda, o sea, en el momento. Entonces ahí yo puedo incluso sacar la vuelta a mi nutricionista o sacarme la vuelta a mí mismo, mediante que los pliegues van a tener una variabilidad mucho menor. Es verdad que la bioimpedancia se puede estandarizar haciéndolo siempre en ayunas, con 8 horas de ayuno, siempre en la misma hora después de la primera micción y deposición, etc. y que todo sea exacto. Sí, es también cierto que se pueden hacer ambas cosas. Se puede hacer bioimpedancia y luego antropometría o viceversa. Pero sabemos que la antropometría va a ser siempre mucho más exacto y además nos va a permitir hacerlo, o sea, más allá de que sea exacto, es más replicable y vamos a poder evaluarlo seguimiento tras seguimiento y ver un progreso más lineal, además de que nos da esta sumatoria de pliegues que ya hemos mencionado que es vital, ¿no? Sí, de verdad que es la voz hablar de ambos y decir que ambos pues tienen beneficios y ambos también tienen pues algunos problemas, ¿no? El principal beneficio de la bioimpedancia, o sea, de usar una maquinita, es que pues está disponible para un gran grupo de personas, ¿no? Entonces, pues puedes ir, comprarte una máquina y tenerla en tu casa y usarla
bajo estos parámetros para que siempre sea muy parecida a tu lectura y para disminuir el grado de error. No es posible eliminarlo, pero se mitiga bastante, como midiéndote siempre a la misma hora, bajo las mismas condiciones. El beneficio, pues, de la antropometría es que es mucho más exacta, Sí. ¿no? Porque, claro, un antropometrista certificado sabe exactamente dónde marcarte para medirte bien en el mismo lugar y puedes haber subido 20 kilos de peso, pero como tu estructura ósea normalmente no cambia, los puntos de referencia van a ser los mismos. De acuerdo. Ahora, lo malo. Lo malo de la antropometría es que pues necesitas un antropometrista. Sería virtualmente imposible hacerlo tú solo, ¿no? O sola. Te puedes agarrar un par de pliegues, Ujú. como el abdominal, por ejemplo, Ujú. que no estás en la mejor posición del mundo para agarrarlo, pero es viable. El del bíceps también. Que, perdona que te interrumpa, pero eso es algo válido. O sea, muchas veces estamos acostumbrados al protocolo ISAC y sacar todas las medidas, pero a veces también, que es válido, es... Yo tengo un paciente y, por ejemplo, le hago bioimpedancia y luego le mido algunos pliegues críticos. Ujú. Como, por ejemplo, yo considero que esa persona almacena más grasa a nivel abdominal, entonces le mido el pliegue del abdomen y también a nivel tricipital, entonces le mido el pliegue del tríceps. Y no le mido más pliegues. Entonces, de esa forma, controlamos el porcentaje de graso que nos está botando la bioimpedancia y, por otro lado, los milímetros de pliegue específicos que hemos medido y los evaluamos sesión tras sesión, ¿no? Es válido también. Sí, funciona para tener un control objetivo de cómo va el progreso, ¿no? Porque muchas veces, pues hablando justamente de esta parte de cómo medir el porcentaje de grasa, cuando nos vemos en un espejo, primero que nada acostumbramos a ser bastante duros con nosotros mismos, ¿no? Pues, no, mira este gordito acá, mira cómo se ve esto de acá, mira mi panza. No tiene sentido, ¿ya? El verse todos los días disminuye bastante la percepción al cambio. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, te tomas una foto en enero y tomas una foto en diciembre y has hecho algo al respecto, deberías ver un cambio significativo por la temporalidad. Claro. Pero si tú ves fotos todos los días, el cambio es muy pequeño entre día y día. Entonces caes en el que, pucha, no he progresado nada, no he cambiado nada, porque te estás viendo todos los días. Por eso es que también lo que hacemos nosotros con los pacientes normalmente online es decirle, oye, tómate una foto con la menor cantidad de ropa posible y tómala y guárdala y no se la enseñes a nadie y olvídate de la foto, ¿no? Y cada mes o dependiendo de la temporalidad de cada paciente, tómate otra foto, igual, guárdala, olvídate y de esa manera tienes una forma objetiva de controlar tu progreso con fotos. Totalmente. Sin entrar en la parte de bioimpedancia, o sea, la maquinita, o la antropometría, o sea, el caliper. Lo bueno de la bioimpedancia es que pues, hay maneras de mitigar ese error. Ahora, normalmente cuando tienes uno de los aparatitos que agarras en las manos, que para quien solo nos está escuchando, pues los agarras con las manos estiradas, el impulso eléctrico pasa de una mano hacia otra. Entonces es un electrodo que da y un electrodo que recibe. Ese aparatito normalmente te da una lectura de tu porcentaje de grasa en el tren superior. Entonces, por el tejido que está pasando de una mano a otra. Si haces una línea imaginaria entre tu mano derecha, tu antebrazo, tu hombro, tu pecho, el otro hombro, el otro antebrazo y la otra mano, por ahí es por donde pasa el impulso. En los bioimpedanciómetros o en estas maquinitas de medir en las que te paras, los electrodos están en los pies. Entonces el impulso pasa de un pie a otro. Donde, pues, pasa principalmente por el tren esta vez inferior. Claro. De un pie a otro, del pie derecho a la pantorrilla, el muslo, el glúteo, hacia el otro lado izquierdo, en su contraparte. Entonces, cuando tienes uno que solamente te mide o el tren superior cuando lo agarras solamente con las manos, o el tren inferior cuando lo agarras solamente o te paras solamente encima, esa medida, entiendan que es principalmente de estos lugares del cuerpo. Como tú bien dijiste, hay algunos que tienen los cuatro. Claro. Que son normalmente Lean Body, ¿no? Que es una bastante conocida en la cual te paras en los electrodos y aparte los agarras con las manos. Sí, a veces tienen incluso hasta más puntos de contacto. Sí, y entre más puntos de contacto, pues mitigas bastante el error, ¿no? Funcionan y ayudan bastante. Pero lo que dijiste es bastante importante. Y solamente para cerrar esta idea, es que pues si van a ir a su consulta con el nutricionista y se toman 1 litro de agua justamente antes, va a cambiar, ¿no? Sí, o también puede pasar, que por eso no quiero quitarle mérito a ningún paciente ni a ningún nutricionista, que yo tengo una consulta con un paciente, le brindo educación nutricional, entiende la importancia de mantenerse correctamente hidratado, viene después de 2 semanas, puede no haber mejorado su composición corporal,
pero ha mejorado su estado de hidratación. Eso es de celebrar, porque ha aprendido algo en la consulta y ha mejorado sus hábitos. Sin embargo, le sale que ha ganado masa muscular y ha perdido grasa. Y probablemente se ve exactamente igual. ¿Qué ha pasado? Que ha variado su estatus de hidratación y por eso es que la bioimpedancia no está siendo tan exacta. Y claro, yo le puedo decir, sí, que hemos mejorado un montón, pero no necesariamente va a ser una verdad, ¿no? Entonces también importa mucho la interpretación que tenga el antropometrista, ya sea frente a una bioimpedancia o frente a una antropometría, ¿no? Y algo que también no hemos mencionado sobre la antropometría es que es sumamente invasiva, demora más y, claro, para una persona que le da vergüenza, por ejemplo, desvestirse, o sea, no totalmente desvestido obviamente, pero digamos con el torso desnudo, con un short corto, puede sentirse mal de hacer una evaluación por antropometría, pero al final hay que entender que es importante, ¿no? Y también flexibilizar. Si una persona simplemente no quiere, se le pesa y ya poco a poco, cuando vaya agarrando confianza con el profesional que lo está atendiendo, quizás se pueda hacer la antropometría, ¿no? Sí, porque no todos los casos necesitan esta antropometría completa, ¿no? Es verdad. Es cierto que si eres un deportista de alto rendimiento y tus objetivos son súper específicos, te vas a beneficiar bastante de la antropometría completa. Pero si eres una persona que está buscando mejorar hábitos alimenticios, cambiar algo específico en su alimentación o pues atacar alguna enfermedad crónica no transmisible, ¿para qué te vas a medir, no? Claro. Muy bien si quieres hacerlo, pero si no, todo bien. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, ya que vimos la parte de antropometría y cómo medir el porcentaje de grasa, pasemos a algo que, pues, honestamente a mí me revienta un poco, ¿ya? Pero es justamente que todo el mundo quiere tener el abdomen marcado, ¿ya? Quiero tener los abdominales marcados, quiero que se me vean los oblicuos, quiero no tener ni un solo rollito en el abdomen, ¿no? Sí entiendo de dónde sale esta necesidad o este interés. Lo que no entiendo es por qué, con toda la información que hay, no saben que no es salud. Claro. No solamente no es salud, sino que ¿por qué quieres algo que pues probablemente a ti no te interese, pero lo haces por cómo se ve? Claro, claro. Ahora, entiendo también la moda, entiendo también pues los cortes de pelo, entiendo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no los tatuajes que ambos tenemos, ¿no? Claro. Pero claro, si estás hablando de tu salud y de algo que te va a tomar tiempo y sacrificio por un periodo largo, cambia la cosa, ¿no? Claro, o sea, si tu objetivo es mejorar tu composición corporal al punto de tener un buen abdomen y estás en un porcentaje de grasa saludable, porque claro, una cosa es estar en un 10% que es saludable, depende, y otra cosa es estar en un 3, 4, ¿no? Que es normalmente lo que se busca en una competencia, o un 6 incluso. Eso es algo a lo que no deberías apuntar si no eres competidor. Apuntar un 10, incluso un 9% de grasa puede ser bastante viable en hombres, ¿no? En hombres. Puede ser bastante viable, pero en mujeres sería pues 18 por ahí. Muy cerca al 20. Pero no necesariamente... O sea, hay que entender nuevamente, como tú dices, que no es sinónimo de salud, pero sí, es un objetivo válido. Obvio. Si es que tú estás dispuesto nuevamente a tener un estilo de vida que te lleve a ese resultado, ¿no? Entiendes lo que hay detrás, lo que tienes que hacer para eso y no solamente quieres tener el abdomen marcado y pues no cambias tus hábitos alimenticios, no tienes entrenamiento de fuerza, no tienes actividad física constante, no duermes bien, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cómo hacer para que se nos marquen los benditos abdominales? Porque entiendo que es válido. Los abdominales se hacen en la cocina. No se entrenan, tienes que solo la dieta, que no tienes que comer arroz, no puedes comer carbohidratos después de tal hora, ¿no? ¿Qué es la verdad detrás de esto? A ver, es cierto que hay de las dos partes, tanto nutrición como entrenamiento, porque los abdominales son un músculo como cualquier otro, ¿verdad? Totalmente, o sea, estamos acostumbrados a que todo sea blanco o negro, ¿no? Y por un lado, el blanco sería que el abdomen no tiene por qué entrenarse porque es netamente dependiente de la dieta y se va a ver cuando pierdas grasa. Y por otro lado está el negro, que vendría a ser... como lo que quieras. Haz 1000 abdominales, 2000 diarios y con eso se te va a marcar el abdomen. Ambos, nuevamente, son polos opuestos y ninguno es una verdad absoluta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, lógicamente, como con cualquier otro músculo, perder la grasa en esa zona para que el músculo se vea mejor, pero va a depender no solamente de descender nuestro porcentaje de grasa, bueno, eso sí en principio, pero el que se vea va a depender de nuestra genética. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes tener un mayor almacenamiento de grasa en los brazos y menos en el abdomen, y yo menos en los brazos y más en el abdomen.
En mi caso específico, que yo compito en Men Physique, que es una categoría donde me evalúan el torso y no las piernas, me convendría, por ejemplo, en un escenario ideal, acumular el grueso de mi grasa en las piernas porque al final no me las están evaluando, ¿no? Pero lamentablemente almaceno el grueso de grasa en la zona lumbar y en el abdomen, sobre todo en la parte baja. Entonces, claro, yo tengo que llegar a un porcentaje de graso en el que tú me pasas un papel bond por el brazo y muero desangrado, para que se me vea el abdomen como yo quisiera, ¿no? Cuando muchas veces no es necesario en la gran mayoría de casos. Y eso es porque la acumulación de grasa al final es un tema netamente genético. Y es verdad que hay cierta evidencia de que se puede perder grasa de forma localizada, no que se busca adrede, sino que muchas veces, por ejemplo, en futbolistas o en gente que usa una parte del cuerpo más que otra y tienen un mayor desarrollo de masa muscular en esa parte, tienden a acumular menos grasa en esa parte. Por ejemplo, es muy normal, y de hecho lo vemos en consulta, que runners o ciclistas tengan las piernas totalmente magras. Y justamente es la parte del cuerpo donde tienen mayor masa muscular y las otras partes del cuerpo con menos grasa. Y eso normalmente se da porque se hipotetiza que una mayor cantidad de masa muscular en algún lugar va a mejorar, por ejemplo, el riego sanguíneo o en general el uso de nutrientes específicos en esa zona. Uh-huh. Y como el cuerpo sabe que esa zona es la que normalmente se usa para, digamos, que es la zona que normalmente se usa al hacer nuestra actividad y demanda más energía, lo que hace es prioriza esa zona, prioriza que la grasa vaya a esa zona, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema de la grasa localizada, que, a ver, no es que, nuevamente, por hacer abdominales se vaya a perder grasa en el abdomen, pero claro, sí es cierto que el tener una musculatura desarrollada, por ejemplo, a nivel abdominal, puede hacer que se nos facilite el hecho de perder grasa porque es una zona que va a estar con mayor irrigación sanguínea. Porque a veces la pérdida de grasa se dificulta en zonas en las que hay poca irrigación sanguínea y como al final esta grasa tiene que transportarse, se transporta por la sangre. Y si hay poca irrigación sanguínea, el transporte se ve limitado. Sí. También es otro punto bastante interesante justamente de la hipertrofia, o sea, el tener más masa muscular en el lugar del cuerpo donde quieres tener menos grasa, que es que hacer más masa muscular, quieras o no, desplaza la grasa. Entonces la mueve de donde está, porque tiene que hacer más espacio para la masa muscular. Claro. O sea, lo importante acá es que cuando tú quieres que un músculo se te vea, por ejemplo, yo quiero que se me vea en los hombros. Perfecto, puedes perder grasa y seguramente se te va a ver mejor el hombro. Pero si no tienes el músculo desarrollado, no se te va a ver absolutamente nada. Porque no tienes nada, por así decirlo, debajo de esa grasa. Al final la grasa está como cubriendo el músculo. En el caso del abdomen, no es que tengas que hacer 1000 abdominales diarios para que se te vean, pero tienes que entender que es un músculo más. Y trabajarlo como tal. Como un músculo más. ¿Qué significa eso? Darle un correcto volumen de entrenamiento, o sea, una correcta cantidad de series de series por semana. Tratar de darle al menos una frecuencia de 2, o sea, entrenarlo al menos unas 2 veces por semana, dividiendo esas series en 2, por ejemplo, haciendo, no sé, si estamos metiendo 8 series por semana, meter 4 series un día, 4 series otro día, y entender la función del músculo, ¿no? Al final, el abdomen, el recto abdominal es un flexor de la columna, del tronco, y nos interesa pues hacer obviamente gestos que impliquen la flexión de la columna, no como lo es un crunch abdominal, que es el típico que hacemos con nuestro propio cuerpo, que lo podemos hacer también desde una polea alta, lo podemos hacer también en una máquina, ¿no? Que al final el gesto es un poco como querer acercar nuestra cara hacia nuestro ombligo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y también es interesante saber que, obviamente, si bien son flexores de columna, cuando yo estoy extendiendo mi columna, el abdomen está trabajando como evitando que mi columna se estire, ¿no? Entonces, que mi tronco se estire. Entonces, por ejemplo, puede ser interesante plantear ejercicios como rueda abdominal, en el cual yo estoy desplazando mi torso hacia adelante, generando justamente un estiramiento, y el abdomen ahí trabaja evitando que se dé eso, y obviamente ya en la parte de regreso también trabaja por la flexión, ¿no? Entonces eso, que para que un músculo se vea es importante tenerlo desarrollado, pero por otro lado es cierto que para que el músculo se llegue a ver hay que tener poca grasa en ese lugar. Y también hay que entender que los lugares donde almacenamos grasa va a depender mucho o va a tener un carácter genético muy fuerte, lamentablemente, pero es cierto que hay ligera evidencia, no es determinante, de que el hecho de tener algunos músculos más desarrollados o por lo menos tenerlos activos puede hacernos perder
más grasa en esos lugares específicos. Que nuevamente no se trata de hacer millones de abdominales, sino tener el músculo desarrollado y trabajarlo, ¿no? Y tampoco encomendarnos a que por hacer abdominales los vamos a ver mágicamente, sino ser pacientes como en todo, ¿no? Ujú. Sí, y lo importante creo que aquí es entender que si tu meta es que se te note el recto abdominal, o sea, esos cuadraditos, que de hecho es el menos funcional de todos los músculos del abdomen, pero bueno, lo que necesitas hacer es entrenarlos, uno, y dos, tener un porcentaje de grasa bajo. Es cierto que si te han tocado las cartas de la vida genética en que acumulas más grasa en el abdomen, pues vas a tener que tener un punto de grasa significativamente más bajo. Pero no es que quieras que la grasa te baje específicamente en el abdomen, sino que tu grasa de todo el cuerpo va a tener que bajar para que el abdomen se empiece a mover. Claro, y por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, no sé, de strongmans, que es un deporte en el cual los objetivos es simplemente mover kilos, que es similar al powerlifting, pero en grande, digamos. Y vemos a muchos strongmans que tienen mucha grasa, en general en todo el cuerpo, pero se les ven mucho todos los músculos. Incluso se les ven unos abdominales enormes, por más de que tienen bastante grasa ahí. Y eso es porque tienen el músculo tan desarrollado que aún con la grasa se visibiliza. Y es, por ejemplo, lo que le pasa, no sé, a los culturistas, que cuando están en etapa de volumen, tú le ves el brazo y se ven todos los músculos del brazo, por más de que tú veas una capa de grasa encima. Y eso es justamente lo mismo que puede llegar a pasar con el abdomen, ¿no? Que aún en volumen, por ejemplo, se te siga viendo porque está desarrollado, por más de que tengas la misma grasa que tenías hace un tiempo con el que no se te veía, ¿no? Y ya cuando pierdes esa grasa es que se te ve como esa tableta de chocolate que todos queremos. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero también quisiera mencionar que perdamos un poco esa idea de que el abdomen tiene que estar marcado, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el recto abdominal o esos cuadraditos son los menos funcionales de todos los músculos que tenemos en el famoso core abdominal, ¿no? Desde mi punto de vista, lo veo más por la parte de funcionalidad. ¿Para qué sirve el abdomen? ¿No? Justamente para, pues, en varios planos de movimiento, lograr que justamente la parte media del cuerpo tenga funcionalidad. Entonces, por ejemplo, al momento de ir de un lado hacia otro de la cadera, lo que hace el abdomen no es el movimiento de ida, sino el movimiento de regreso. O sea, el que esa parte del abdomen, la caja torácica, se mantenga estable. Entrénalo, según yo, más, no para que se vea, sino para que justamente resistas ese movimiento. Por ejemplo, cargar un objeto súper pesado en una mano, caminando. Entonces, claro, si no tienes esa fuerza, vas a estar con el tronco todo hacia un lado, ¿no? Como caído. En cambio, si tienes esa fuerza para, pues, justamente contrarrestar ese peso, caminas, pero con el peso en una mano, no en las dos manos, pero con el tronco recto. Igual sucede para la rotación, igual sucede para la dorsiflexión, ¿no? Es lo mismo. Es cierto también que funcionalidad muchas veces no es estética, ¿no, Diego? Claro, y en culturismo al final, a menos que tengas una dotación genética, que nazcas con un abdomen así perfecto y se te vea muy bien, entrenarlo, o sea, en caso no seas así, que es limitado a los casos, hay que entrenarlo justamente para desarrollarlo, ¿no? Sí. Entonces, digamos que ya sabemos a grandes rasgos cómo hacer para tener un abdomen marcado. Vayamos a la parte de alimentación. Para tener un abdomen marcado, entonces, y para reducir ese porcentaje de grasa, lo que necesitamos casi sí o sí es un déficit calórico, ¿verdad? Claro. Siendo bastante simplistas, en realidad, sabemos que para perder grasa tenemos que tener una especie de deuda, ¿no? Estar en un pequeño déficit energético, que no es más que tener una ingesta por debajo de nuestro gasto calórico, ¿no? Comer un poquito menos de lo que gastamos. Sí, por ejemplo, si gasto 2.000 calorías, pues por ejemplo comer 1.800. Ahí estamos con unas 200 kilocalorías de déficit y nuestro cuerpo va a estar como endeudado. ¿Y cómo va a hacer para pagar sus deudas? Pues básicamente va a sacar de sus ahorros. Sus ahorros son los depósitos de grasa que tenemos acumulados en el cuerpo, en nuestro tejido adiposo principalmente. Y de esa forma comienza a utilizar esa grasa como fuente de energía y nuestra grasa corporal se va reduciendo. Entonces, en una etapa, por ejemplo, de déficit calórico, en una etapa de definición, mejor dicho, es interesante trabajar con un déficit aproximadamente el 10%, depende del caso, pero si queremos justamente preservar en la totalidad de nuestra masa muscular o hacer el máximo esfuerzo para que no se pierda, hay que, por un lado, entrenar fuerza, justamente para evitar que la masa muscular se pierda, y por otro lado, hay que tratar de que el déficit no supere al 10-15% de nuestro gasto energético total, ¿no? O de nuestro consumo energético total, mejor dicho, ¿no? Que, por ejemplo, si nuestra ingesta, lo que hemos calculado como mantenimiento son 2.000 kilocalorías,
tratar de que no sea el déficit mayor a 200, 250, 300 kilocalorías. Porque de hecho, lo que se ha visto en estudios es que cuando el déficit supera a las 500 kilocalorías por día, ya se comienza a ver comprometida la ganancia y manutención de la masa muscular. Siendo un déficit de 200 kilocalorías quizás el que nos permita no solamente perder grasa, sino en un escenario súper ideal tener cierto grado de recomposición corporal. O sea, meter un poco de músculo mientras perdemos grasa. Pero al final esto nuevamente es matizable y la magnitud del déficit va a depender del objetivo y del punto de inicio, ¿no? Entendamos que la nutrición es súper personalizada. Entonces, lo que acaba de decir Diego, no se lo tomen como que, ya, tengo que comer 200 calorías menos. Claro. Sino que pues va a depender de tu actividad física, de tu cantidad de masa muscular, de tu peso corporal, de tu género, etc. Pero entiende que pues ese punto de 10% es un punto bastante bueno para hablar en general. Totalmente. Ahora, cuando hablemos de que quieres tener el abdomen marcado y que quieres bajar tu porcentaje de grasa y que tienes que estar en déficit calórico para lograrlo y que ese déficit no tiene que ser muy grande, porque lo normal es que agarren y dicen ya 1000 calorías menos, ¿puedo ir ensalada todo el día? No. Claro. Entendamos la temporalidad de este proceso. ¿Por qué? Normalmente dicen, ok, voy a estar en déficit de 200 calorías una semana. Claro. Y con eso me voy a marcar. No realmente. O sea, un déficit del 10% lo que busca normalmente es que tengamos una pérdida por semana, que nuevamente esto está en el papel, no necesariamente se va a dar así, de entre el 0,5% al 1% de nuestro peso corporal total. ¿Qué significa? Que si yo peso 70 kilos, debería perder por semana entre 350 a 700 gramos. Y eso nos llevaría a una pérdida de peso mensual de entre 2,8 kilos a 1,4 kilos. Cuando mucha gente está esperando pues, una pérdida de 6-7 kilos por mes, que eso puede pasar, por ejemplo, en gente con obesidad mórbida o gente que tiene mucho peso, pero normalmente en una persona que está próxima, entre comillas, a su peso ideal o en un porcentaje de grasa no muy disparado, la pérdida de grasa o de peso en general no va a ser tan abrupta, ¿no? Y de hecho, con una pérdida de 2,4 kilos, de 2,8 kilos, que es lo que mencionaba al mes, se pueden ver cambios sustanciales, sobre todo si estos 2,8 kilos son exclusivamente de grasa. Es brutal. O sea, a ver, para mí que tengo un peso corporal de más o menos 81 kilos, si me bajo 2 kilos de grasa se me va a ver, pero por todos lados. Claro. Se me va a ver hasta en la cara. Sí, totalmente. Hasta en la cara. Entonces, ahí es donde a veces la temporalidad 1 y el objetivo 2 son bastante irreales. ¿No? Quiero entrar en una etapa de corte, ¿no? Una etapa de secado, entre comillas. Un mes. Claro. Mano, no. O sea, estamos hablando de pues 2 meses y medio, 3 meses, ¿no? Para poder ver un cambio significativo. ¿Por qué? Porque es cierto también que el progreso normalmente no es lineal. Entonces no todo el mundo tiene esa mentalidad de culturista en la cual pues vas a comer 1800 y vas a comer 1800. Claro. Llueva, trueno, relampaguee. No, lo que normalmente sucede es que pues ya tienes un consumo normal y el fin de semana tomas un par de chelas y pues te comes un postre, ¿no? Porque es totalmente normal y saludable no tener un control tan minucioso de tus calorías, de nuevo, para la población en general. Entonces, de nuevo, el proceso no siempre es lineal. Ahora, y ya para cerrar este punto, ¿ya? Sí es importante decir que este progreso tiene que ser sostenido y, pues, constante. Muchas veces pues tienes un déficit de 200 calorías, pero el fin de semana te comes una hamburguesa y aparte comes todo lo que quieres comer en tu día y ese déficit se va al tacho. Tal cual. Entonces tu global de la semana ya no está en déficit o hacia abajo, haciendo que uses esas reservas de los ahorros que tenías, sino que pues usaste tus reservas, pero de la nada te entró una inyección de capital, pues que tus ahorros ya no son 1, sino son 2. Sí, y también hay que tener mucho cuidado con el weight regain o con el collateral fattening, Sí. que básicamente hace referencia a que estamos unas 12, 15 semanas con una dieta extremadamente estricta, buscando perder grasa, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Que nuestro cuerpo, sí, hemos perdido una cantidad, digamos, moderada de kilos, hemos perdido grasa y todo lo que sea, pero nuestro cuerpo está estresado porque lo venimos haciendo usar sus ahorros como fuente de energía. Y como el cuerpo está caño, le fastidia pues, usar los ahorros. Entonces está muy dispuesto a guardarse todo el dinero que le ingrese a corto plazo. Entonces, si yo termino la definición y digo, bueno, terminé la definición, este sábado voy a hacer un concurso, me junto con amigos y hago un top 10 de las mejores hamburguesas de Lima. Una comilona de aquellas. Y me como 10 hamburguesas distintas, con todo lo que conlleva, y me meto 6.000 kilocalorías en un día. Eso
Normalmente en la mayoría de casos no debería implicar una ganancia de grasa sustancial, pero en un escenario en el que tu cuerpo se ha sentido agredido durante semanas o meses, ten en cuenta que va a estar mucho más receptivo y que probablemente puedas ganar de gran cantidad del peso que has venido perdiendo, ¿no? Normalmente, pues, al cuerpo le gusta mucho mantener el peso y la composición corporal, entonces todo, pues, o lo vas a usar inconscientemente o tu cuerpo no lo va a metabolizar tan bien. Sí. En cambio, cuando justamente estás más propenso a esa recepción de calorías, te podrías estar llevando, pues, ese collateral fattening gratis. Sí, totalmente. Vámonos, ya. Quiero mencionar algo que dijiste que no quiero que se me olvide, que es que el tener un punto graso muy bajo no es sostenible. Uh-huh. Entonces, el caminar con 5 o menos porcentaje de grasa, o hasta 7 o menos, no es sostenible. Te estás jugando, pues, estás atentando contra tu salud. Totalmente. Sí, se ve chévere todo lo que tú quieras, ¿no? No es salud. Y lo que hemos estado en ese porcentaje de graso se ve bacán, pero te sientes cansado. Y es un cansancio que poca gente ha experimentado. O sea, te sientes de verdad cansado porque tu cuerpo está pidiéndote a gritos que bajes las revoluciones, ¿no? Sí. Bueno, vámonos al otro lado de la moneda ahora, el superávit calórico. Entonces, habíamos hablado ahora de que pues, para bajar tu porcentaje de grasa quieres estar en un déficit o comer un poquito menos de lo que gastas. Uh-huh. Digamos que ahora lo que quieres hacer es subir de peso, hablando de subir de peso de masa muscular. Claro. Entonces, quieres una recomposición corporal hacia la ganancia de masa muscular, claramente manteniendo la grasa idealmente lo más baja posible, pero normalmente van de la mano, ¿verdad? Sí, ahí hay que entender que lo más importante de cara a la ganancia de masa muscular es el entrenamiento de fuerza. Hay mucha gente que viene porque quiere subir peso, pero no entrena. Entonces, ¿qué quieres ganar? O sea, ¿o qué peso quieres subir? Es verdad que hay pacientes que pueden venir en un estado, por ejemplo, crítico, con un porcentaje de grasa extremadamente bajo, por X o Y motivos, y tienen que ganar grasa. Quieres subir como sea. Claro, pero en la mayoría de casos, cuando una persona quiere ganar masa muscular, lo que necesita es una correcta planificación de entrenamiento. Que no lo he mencionado, pero el entrenamiento al final no va a diferenciarse tanto entre definición y superávit o ganancia de masa muscular. La única diferencia es que probablemente, como en volumen estás comiendo más, te recuperes mejor, toleres un mayor volumen de entrenamiento, pero las bases son las mismas, ¿no? Si tenemos una correcta planificación de entrenamiento y logramos expresar un alto grado de intensidad, es muy probable que ganemos masa muscular. Pero hemos visto que un déficit de 500 kilocalorías por encima de 500, 600, 700 va a probablemente perjudicar severamente las ganancias de masa muscular, ¿no? Y vemos que conforme se va cortando el déficit es más factible que ganemos masa muscular. Y es cierto que si incluso tenemos un poquito más de consumo energético, o sea, estamos en un ligero superávit, el cuerpo va a estar feliz porque va a poder utilizar ese excedente de energía en procesos costosos como son los procesos de ganancia de masa muscular. ¿Cuánto más de calorías debemos meter a la dieta? Pues eso va nuevamente a depender. Sí. Pero la evidencia actual, o sea, antes yo hubiera dicho que entre un 10 y un 20% dependiendo del contexto. Pero la evidencia actual, sobre todo estudios recientes que han comparado un superávit del 5% versus un superávit del 15%, han visto mejoras muy similares en fuerza, mejoras muy similares, o sea, no significativas, en aumento de masa muscular, pero sí una tendencia a un mayor aumento de pliegues cutáneos en el grupo de 15%. ¿Qué significa eso? Que mientras menos agresivo sea el superávit, probablemente mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ganar exclusivamente masa muscular, minimizando al máximo nuestras ganancias de grasa, que al final es algo que se va a dar en una etapa de volumen y tenemos que aceptarlo. Pero tampoco se trata de sí, que estoy en volumen y que voy a aceptar ganar grasa y entonces me meto 10 kilos en un mes. No. La idea es tener un progreso que sea lineal, que sea lento y de hecho que hay un incremento quizás ya no del 0,5 y del 1%, sino entre el 0,25 y 0,5% por semana para justamente evitar tener esta ganancia excesiva de peso, ¿no? Que puede ser que las primeras semanas gane un 1% y ya luego se comience a aplanar la tasa de ganancia de peso. Y es básicamente eso, ¿no? Y algo que no he mencionado, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, es básicamente que en déficit, pues tratar de que las grasas no bajen de 0,6 gramos por kilo de peso en hombres y 0,8 en mujeres, salvo momentos muy puntuales en los que se puede bajar un poquito más, sobre todo en culturismo. Luego tratamos en definición que los carbohidratos no bajen de 2 gramos por kilo de peso y que las proteínas pues se mantengan entre 1,4 y 2 gramos por kilo de peso. Y los carbohidratos muchas veces están supeditados a las proteínas y a las grasas, porque el resto van a carbohidratos, ¿no? Pero siempre priorizándolos.
Y en superávit, al contrario, la grasa puede ser 1.2 hasta 1.5, podemos mantenerla baja también. La proteína igual, 1.2, 2 gramos por kilo de peso, 1.4, 1.6 estaría bien. Y los carbohidratos, el resto, en muchos casos, ¿no? Incluso en algunos casos llegando a 6, 7 gramos por kilo de peso, pero tampoco es que sean tan relevantes los carbohidratos como lo son, por ejemplo, en un triatleta o en un maratonista, ¿no? Y ya después tenemos una tercera opción, además del déficit o del superávit, que es como me suele gustar comenzar a trabajar a mí, que es una etapa de mantenimiento, ¿no? Donde se buscan unas calorías de mantenimiento, que son básicamente las mismas calorías que estás gastando. O sea, empatar y que las calorías que ingieras sean las mismas que las que estás gastando. Y lo que pasa ahí, o lo que debería suceder en teoría, es que el peso se mantenga estable u oscile muy poco. Pero hay que entender que ese mantenimiento es dinámico, que ese mantenimiento va variando. ¿Y cuál es el objetivo de meter una etapa de mantenimiento? Pues mantener tu peso. Y sobre todo, a mí me gusta comenzar con eso porque me gusta ver cómo el cuerpo responde al mantenimiento. Si tiene una tendencia a perder grasa, si tiene una tendencia a ganar músculo, y sobre todo nos pone en un escenario interesante para que sea una recomposición corporal, ¿no? Que es esta ganancia de masa muscular y pérdida de grasa simultánea, pero no necesariamente es la mejor opción, ¿no? Porque a veces se pierde mucho tiempo esperando esta ansiada recomposición corporal cuando podríamos hacer una definición o hacer un superávit. Pero a mí un mantenimiento, sobre todo en gente que lleva bastante tiempo ahí entrenando, me parece interesante de cara a la ganancia de masa muscular y pérdida de grasa. Y sobre todo a la toma de contacto con un paciente que no conoces y que quieres ver cómo responde su cuerpo, ¿no? Es un inicio también, ¿no? Justamente para ver cómo chuntarle al metabolismo basal de la persona. Claro. Porque, claro, nosotros trabajamos todo en estimados. Entonces no sabes cómo es en realidad el gasto de esa persona o qué tanto se mueve en realidad. Porque, claro, yo te puedo decir a ti que yo soy todo el día en mi casa y no me muevo, ¿no? Pero me olvido de mencionarte que, pues, limpio la casa 3 veces a la semana y que saco a pasar a mi perrito 3 veces al día y que aparte me vamos a hacer unas planchitas y unas barritas. Claro. Eso de ahí no está pautado, entonces pues te pongo calorías de mantenimiento y estás perdiendo peso, sé que tengo que subirte las calorías. Totalmente. De verdad que bien. Cuando estamos hablando de superávit, y ya para cerrar, sí es bueno decir que pues comer sin hambre no es lo más bonito del mundo. Uh-huh. Y que tienes que forzarte a hacer algo, ¿no? Y que ese comer sin hambre o ese comer un poquito más tiene que ser todos los días. Igual que para la pérdida de peso, que pensamos que es de lunes a viernes, el cuerpo no sabe de días, sabe solamente de un global o de un total, ¿no? Entonces, si llegas al domingo y te saltas el desayuno y que tienes un almuerzo súper grande y ya no comes nada más hasta el día siguiente, pues ese día igual, en vez de estar en superávit, estás en déficit y puedes haber perdido toda tu ganancia de los días anteriores. Totalmente. Sucede igual para el otro lado. Y, perdona que te interrumpa, esto obviamente está yendo más enfocado a lo que es estética, pero sí es verdad, y ya para mencionarlo, que si estamos buscando rendimiento deportivo, lo que nos interesa más es en etapa competitiva estar en superávit, ¿no? Y en etapa en off-season, digamos que queremos mejorar un poco la composición corporal para que se asemeje más al gol estándar en nuestro deporte, pues podríamos hacer una pequeña definición, ¿no? Sí, y así puedes tirar para la etapa competitiva una composición corporal más bacán. Uh-huh. Hemos pasado, pues, de manera bastante natural a decir que en realidad no todo es como lo dicen los libros y como lo dice la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien nuestra carrera se basa muy fuertemente en fundamentos científicos, cuando empiezas a trabajar con personas, pues la mayoría de estas cosas varía bastante, ¿no? Porque claro, yo puedo pensar en una distribución de macros y calorías y de comidas ideal para una persona, elaborarlo, pero al momento de ponerlo en práctica no se va tan bien, ¿no? Claro. Entonces, creo que es importante mencionar que la carrera de nutrición o la profesión de nutricionista, pues está muy basada en ciencia, pero estás tratando con personas. Al final la idea es una combinación entre experiencia y obviamente conocimientos adquiridos por los estudios, ¿no? Y cómo hacer que las personas en realidad confíen en ti, ¿no? Porque claro, el cambiarle a alguien un hábito, sobre todo si estás hablando de pues, lo que hace en su día a día y lo que come, es complicado. Sí. Porque claro, si te digo, oye, toma esta pastilla todos los días, pues aparte de que mucha gente se olvida de tomar sus pastillas, yo incluido, es algo simple, es algo chico, ¿no? No es el, pues, forzarte a salir a caminar 1 hora al día todos los días. No es el, pues, los fines de semana hacer tus compras y asegurarte de que en tu alacena haya lo que necesitas para comer durante la semana. No es el forzarte a cocinar o a hacer una preparación simple o a limpiar los platos o a sentirte lleno o a tomar más agua, a tener que ir al baño más seguido, ¿no?
es complicado. Sí. Entonces, yo sí creo que lo más complicado de la carrera de nutrición es el entender que trabajas con seres humanos. Y como seres humanos somos todos distintos, todos tenemos pues, distintas experiencias pasadas, todos tenemos distintos objetivos, ¿no? Pasa bastante que alguna persona puede haber ido a un nutricionista, pues, tal vez no el mejor profesional del mundo o la mejor profesional del mundo, donde la consulta dura 10 minutos y te dan una dieta tipo y dices, ok, anda tú ve cómo haces, ¿no? Pero si hablamos un poco más sobre la carrera, es cierto que las bases de la carrera pues, son bastante científicas, Sí. ¿no? Bioquímica, morfofisiología, farmacología, etcétera. Y esas cosas, pues, si estás pensando en algún momento estudiar nutrición o estás estudiando nutrición, te tienen que gustar, Claro. ¿no? Si eres una persona que le hablas de procesos biológicos y simplemente no la ves, pues prepárate. Sí, o sea, dos cosas sobre la carrera. Normalmente no es lo que nos imaginamos, ¿no? Yo pensé entrar, o sea, yo entré a estudiar nutrición porque me interesaba el gimnasio y pensaba que todo iba a ser enfocado a eso y al final era bastante de química y a mí personalmente no me gustaba. Me terminó gustando y disfruté la carrera. Considero que no es una carrera fácil y que lo difícil de la carrera no va por ahí, sino que lo que considero es que cuando ya terminas de estudiar y sales como al mundo, ahí viene lo difícil y esto es muy personal, no es que te debería pasar. Pero muchas veces hacer una carrera de ciencias de la salud donde tratas con personas y tienes que mantenerte a la par con lo que dice la evidencia científica para no hacer tonterías, o sea, en el sentido de hacer que una persona gaste más plata de la que debería o, o hasta generarle un perjuicio de la salud, hay que estar en constante actualización y el estar en constante actualización te va a generar un pequeño síndrome de Dunning-Kruger, quieras o no, que lo que va a hacer es que mientras más sabes de algo, más te va a costar hablar de ese tema o más te va a costar sentirte seguro de lo que sabes porque te das cuenta que al final hay un océano de información. Y es muy normal que tú sales de la carrera, sabes un poquito más y te pasa la parte inicial del síndrome de Dunning-Kruger, ¿no? Que crees que lo sabes todo y nadie sabe más que tú y comienzas a hablar un montón en redes, que no sé qué cosa, que tú eres el men en tal cosa y luego te das cuenta que no era así y que probablemente ya depende, no, o sea, no vas a llegar a ser el men como tú quisieras, por decirlo de una forma. Entonces, o sea, termina siendo frustrante y es como una autoexigencia constante, pero eso nuevamente depende de cada quien. Al final, uno decide dónde poner el límite en el tema de aprendizaje, estudios y eso, pero sí es una carrera que te fuerza a mantenerte a ser muy autodidacta y a mantenerte muy como al pie de lo que dice la evidencia y con mucha autoexigencia. Pero nuevamente eso va a depender de cada persona. Claro, porque cada uno tiene sus propios límites, ¿no? Y sí es cierto, complementando lo que dices, que yo particularmente salí de la universidad en el 2016 Ujú. y muchas de mis posturas saliendo han cambiado por completo hasta ahora, ¿no? Tal cual. Pues el simple hecho de cómo calculaba yo antes la distribución de macronutrientes, ¿no? Era un porcentaje. Ahora se sabe que no, que es por gramos por kilogramo de peso, ¿no? Donde, pues, ¿cómo se te ocurre hacer una dieta con menos de 30% de proteína? Claro. Cuando lo pasas a gramos por kilogramo te das cuenta que, pues, nada que ver, ¿no? O 10% de grasa a todo el mundo. Tampoco, ¿no? 60% de carbohidratos a todo el mundo. Cero. El uso de la creatina, el uso de los aminoácidos, electrolitos, etcétera. Todo cambia y depende de ti que te mantengas al día y que puedas hacerlo mejor para las personas que te vienen a buscar, ¿no? Totalmente. Porque lamentablemente también hay mucha desinformación. Entonces, nadie sabe de nutrición. Claro, o sea, y hay gente que habla de nutrición sin ser nutricionistas y dicen tontería y media o dicen cosas que son muy ciertas porque tienen un vasto conocimiento. Como hay gente que ha estudiado nutrición y también habla tonterías. Entonces ya es difícil confiar en el profesional porque Hay ya de no todo. sabes quién te dice la verdad y quién no, ¿no? Hay de todo y lamentablemente como hay tanta desinformación y a nivel poblacional no tenemos tanta educación de nutrición, puedes ir al peor nutricionista del mundo. Claro. Y si te cambia la alimentación en un 5% para que mejores, pues vas a mejorar, Claro. ¿no? Pero sí, entonces, Diego, en tu caso en particular, aparte de especializarte en nutrición deportiva, te especializaste en entrenamiento de fuerza, Sí. ¿no? Que es justamente pues, cuando estás buscando o mejorar una capacidad específica o mejorar la parte estética, ¿verdad? Una rutina de entrenamiento en el gimnasio. Normalmente cuando la cuadras, ¿en qué te basas? ¿Te basas en pues, cómo se quiere ver la persona, qué músculo quiere trabajar o cuáles son sus capacidades? Yo creo que lo más importante,
pues la especificidad, ¿no? La especificidad básicamente es un principio en el cual uno tiene que hacer algo específico para lograr el resultado, vale la redundancia, específico que quiere. Si yo quiero mejorar en 100 metros planos, pues probablemente haga gestos específicos para eso o trabajo complementario para eso. Si yo quiero ganar masa muscular, no necesariamente voy a estar haciendo sprints porque no es lo que quiero mejorar, ¿no? Igual, si yo quiero que se me desarrollen los brazos, probablemente porque ya soy un atleta avanzado y me he dado cuenta que los brazos son realmente mi punto débil, pero realmente, porque un novato no tiene puntos débiles, entonces debo enfocar mi rutina de forma específica para priorizar el trabajo de brazos frente a otros grupos musculares, ¿no? Ya sea poniéndolos al inicio de la sesión, ya sea dándoles un mayor volumen de entrenamiento, entendiendo el volumen como series, tratando de estandarizar bien la técnica, ¿no? Y también tratando de darle una alta intensidad, ¿no? Una cercanía al fallo. Otra cosa importante es la adherencia, ¿no? Que la persona a la que yo le programo el entrenamiento sea capaz de seguir el entrenamiento que le estoy planteando. Si una persona me dice que con las justas puedo entrenar 3 veces por semana y le planteo una rutina de 6 veces por semana, no la va a cumplir, por más bien planteada que esté mi rutina. Y viceversa, ¿no? Si una persona me dice, oye, yo quiero entrenar 6 veces porque me encanta el gimnasio, y le digo, no, son máximo vas a entrenar 3. Lo que estoy haciendo al final es le estoy cortando las alas, y tampoco se trata de eso. Entonces, básicamente yo creo que para programar una rutina, ya teniendo en cuenta el tema de la adherencia, es, si no hay ninguna prioridad, digamos, tratar de darle un volumen semanal por grupo muscular de entre 12 a 20 series a cada grupo muscular, tratar de entrenar con una intensidad a entre 4 a 0 repeticiones en recámara, o sea, entre 4 a 0 repeticiones cerca al fallo, ¿no? Que es una intensidad ya relativamente alta. Sí. Tratando de darle frecuencia 2 a la mayoría de músculos, que significa entrenarlo al menos 2 veces por semana. ¿Y por qué? Pues para no meter 20 series, por ejemplo, de pectoral en un día, sino quizás meter 8 en un día, 12 en otro, 10, ¿no? Y de esa forma, el volumen de entrenamiento que metemos por sesión es de calidad, porque no va a ser lo mismo los 10 primeras series que las 10 últimas series. Entonces, obviamente, lo óptimo sería que yo meta estas 10 nuevas series cuando el músculo ya está más recuperado, ¿no? Otros detalles interesantes son, por ejemplo, que el tema de la distribución del entrenamiento, que normalmente nos centramos mucho en el split, en que se dé una push-pull legs, que sea una torso-pierna, eso es lo menos relevante. Al final, eso va a depender de las otras variables, ¿no? No es que hay una rutina perfecta en cuanto a nombre, sino que tú puedes distribuir tu rutina dependiendo de lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer una rutina híbrida en la que metes cuádriceps, bíceps, espalda, tríceps y lo que sea, que al final lo que estás buscando es cumplir con las variables que he mencionado previamente sin importar el nombre y apellido que tenga tu rutina. Y obviamente algo que es muy relevante es la selección de ejercicios. Y en eso ya van a entrar variables como la biomecánica, ¿no? Entendiendo pues que hay que tratar de trabajar el músculo tanto en acortamiento como en estiramiento. Hay que tratar de no ser redundantes en los movimientos que hagamos. Por ejemplo, si hago un press de banca con barra, pues no tiene mucho sentido que de segundo ejercicio haga un press de banca con mancuernas, porque es lo mismo, el perfil de resistencia es el mismo, simplemente estoy cambiando de equipo. Pero sucede, ¿no? Sucede, no, yo lo he hecho. No, no tiene sentido, pues. O sea, hay muchas cosas que no tienen tanto sentido, ¿no? No tiene sentido que, por ejemplo, haga un remo con barra y luego haga un remo con mancuerna. Digamos que es el mismo gesto, sí, solamente porque estoy variando digamos, el material. La idea es tratar de trabajar el músculo, por ejemplo, no sé, en diferentes grados de movimiento, enfatizando que un ejercicio me genere mayor demandas en estiramiento y otras mayor demandas en acortamiento. Por ejemplo, un remo con mancuerna unilateral para el dorsal ancho va a generar mayor demanda cuando el dorsal está cortado. Un pullover en polea alta va a generar mayores demandas cuando el dorsal esté estirado. Entonces ahí estamos trabajando al dorsal en acortamiento y en estiramiento. Entonces es más interesante que meter otro remo que también trabaje en acortamiento. Y así. La selección de ejercicios es más importante de lo que la gente piensa, porque si yo tengo una pésima selección de ejercicios, son totalmente redundantes y incluso algunos no son los más eficientes, por más de que yo meta un volumen idóneo, una intensidad idónea, quizás no tenga los resultados que estoy esperando. Entonces, todo eso va a ser relevante. Y nuevamente, ya para cerrar, si yo tengo el objetivo de que me crezcan los brazos, por ejemplo, específicamente el bíceps o el tríceps, pero me han dicho que la espalda, que en mi idea de espalda bíceps debo hacer espalda primero porque es un músculo más grande. Si tienes una buena espalda, mete los bíceps primero, que al final lo que te interesa es que el bíceps trabaje fresco, no fatigado, lo mismo. Tienes un pechazo y tienes unos bracitos y quieres que te crezca el tríceps, entonces no tienes por qué meter tu press de banca primero. Puedes comenzar con ejercicios de tríceps y ya luego pasas a trabajar el pectoral. Eso es totalmente viable, ¿no?
Sí, de verdad que es importante entender que pues existen bastantes variables y no es solamente pues, ya, espalda, pecho y un día de piernas y un día de brazos y se acabó. Claro. Para complementar lo que dice sobre entrenamiento, es súper interesante entender que pues todo el mundo puede entrenar. Ir a hacer actividad física creo que es una base del ser humano. Tenemos que entrenar y tenemos que entrenar fuerza. Ujú. Entonces la especialidad que tienes a mí me parece fenomenal. Asesórense con un especialista competente en el tema. Porque así como tú dices que a ti te ha pasado, a mí también me ha pasado que un día me toca pecho y hago 5 ejercicios iguales. Claro. Lo mismo porque digo que tengo que reventar el pecho. Y lo único que estoy haciendo en realidad es pues yo mismo ponerme trabas a mi progreso porque el músculo se va a recontraestresar y no va a poder mejorar. O va a mejorar solamente desde un punto cuando un músculo en realidad es una estructura súper compleja que no se encarga solamente de hacer un movimiento hacia un plano de movimiento o hacia un tipo de empuje, sino que funciona para diferentes otros planos y movimientos. Entender eso y hacer una rutina en base a eso es excelente. ¿Por qué? Porque tu preparador físico no te va a tirar este floro de explicarte todo si tú no lo quieres escuchar, pero te va a cuadrar una rutina y darte los tips para que puedas mejorar en el menor tiempo posible de la mejor manera. Entonces sí me parece muy interesante. Acuérdense de RIR, acuérdense de splits, acuérdense de cómo funciona el músculo, de biomecánica también, ¿no? No para que lo aprendan y tomen una clase y pues se queden una hora tratando de aprenderlo, sino para que entiendan que cuando van al gimnasio es algo a lo que le tienen que echar un ojo. Y no es lo mismo, para cerrar, ir al gimnasio que entrenar. Porque mucha gente va al gimnasio, pero no entrena, ¿verdad? O no tienen una planificación y se ven hace muchos años igual. Y es básicamente porque no están haciendo las cosas bien. Entonces podrían optimizar su tiempo y su dinero, porque muchas veces se gasta el dinero en suplementos o cosas que no son tan relevantes. Cuando al final el entrenamiento es probablemente lo más importante y la alimentación pues ayuda a que el entrenamiento funcione, por decirlo de alguna forma. Sí, van de la mano. Pucha, en mi caso, yo sí entreno como un enfermo. Claro. Porque tengo este pasado de haber sido deportista de alta competencia. Nunca fui muy bueno, pero siempre me encantaba entrenar. Entonces, para mí ir al gimnasio es ir a reventarme. Claro. Entonces, sí entiendo lo que dices cuando dices que la gente va a pasar el día, ¿no? Entonces está en el teléfono, etcétera, pero no vamos a echarle nada a nadie. Se nos ha ido un poco de las manos este episodio. Queríamos hacerlo de 45 minutos, pero llevamos un poquito más de una hora, si no me equivoco. Entonces vamos a cerrar aquí. Para cerrar quisiera pues tomarme un tiempo para de nuevo mencionar a las personas que nos han ayudado a llevar a cabo este episodio, que son Memo, Rafael, Pedro, Diego, Nicolás, Rodrigo, Mónica y Josué Okuchi. Tenemos que tener un mejor split de género. Sí. ¿Verdad? Sí, entiendo que también hay bastantes chicas o mujeres que nos siguen, pero decirles que pues se sientan cómodas de hacernos una pregunta, ¿no? Porque lo último que vamos a hacer es pues quemarlas en redes. ¿Cómo vas a preguntar eso? ¿No? Cero. Tal Es cual. totalmente al revés, ¿no? Entiendo que una duda es una duda súper genuina y pues expongámosla. Para eso está esto, ¿no? Para responder desde la duda quizás más fácil de responder hasta las cosas más complejas, ¿no? Sí, nosotros en verdad que totalmente dispuestos a seguir respondiendo y aclarando dudas. El día de hoy entonces hemos tocado varios temas y justamente por eso es que hemos decidido cerrar, ¿no? Porque pucha, sentimos que los hemos llevado por una montaña rusa de información Claro. que a veces no es lo más bonito, ¿no? Entonces hemos hablado sobre cómo medir el porcentaje de grasa, hemos hablado de cómo hacer para poder en realidad medir el progreso de los abdominales y cómo hacer para que se vean o para que funcionen. Hemos hablado de cómo en base a la parte de nutrición, pues lograr un aumento de peso, un aumento de masa muscular, una pérdida de grasa o mantener tu peso y tu composición corporal. Hemos hablado un poco de la carrera de nutrición en sí también, ¿verdad? De cuál es lo más complicado y más o menos cómo va. Hemos hablado de cómo se hace para organizar una rutina de entrenamiento o cuáles son las bases o qué tanta ciencia hay detrás de esto, ¿no? Queden entonces atentos y atentas para un próximo episodio donde vamos a seguir por esta línea, dándoles información basada en evidencia de nutrición y entrenamiento para poder aclarar sus dudas. Porque creo que si eres una persona en la que te gusta vivir saludable, te gusta entrenar, te gusta comer bien, escuchas uno de estos episodios y aclaraste 5 dudas en un segundo. Tal cual. Sí, entonces, Diego,
un episodio más en la bolsa dedicado a nuestro amigo Gonzalo. Sí. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, recuerden que siempre estamos disponibles y nos pueden escribir abajo en los comentarios, en el Instagram, en el YouTube o en el Spotify, que ahora Spotify también toma preguntas. Sí. Estén atentos a un nuevo episodio del podcast de Life Lifting, el espacio donde justamente les damos información de la forma más dinámica, bonita y entretenida posible. Y los vemos en la próxima. Gracias.